Buenos días. Continuando el ciclo de presentación de candidatos, en este caso a las elecciones municipales, porque como sabéis también hemos tenido debates y presentaciones con candidatos a las elecciones generales recién celebradas. Tenemos hoy con nosotros la suerte de contar con un representante de Unidas Podemos, de Más Madrid a las elecciones del Ayuntamiento de Madrid. Hace unos días, como sabéis, hemos tenido otros candidatos de otros partidos políticos. Es Jorge García Castaño. Jorge García Castaño es actualmente el concejal del Ayuntamiento de Madrid, delegado del área de Gobierno, de Economía, Hacienda, y actualmente concejal presidente del Distrito de Centro. Ha sido también concejal del Distrito de Chamerí, donde nos ayudó a resolver unos problemas que teníamos el Consejo General de Economistas en la sede que tenemos allí. Jorge es licenciado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido diputado en la Asamblea de Madrid en la legislatura 2003 a 2007 y también concejal del Ayuntamiento de Madrid entre el 2011 y el 2015 por Izquierda Unida, donde ejerció el cargo de portavoz de su grupo en la Comisión de Economía y Hacienda. Jorge, tienes la palabra y luego, si te parece, pues podemos tener un intercambio de preguntas con los miembros de él. Vale, bueno, esto de Unidos Podemos no suele pasar, por eso hemos tenido que poner la cara de Manuela Carmena y de Íñigo en las papeletas electorales del próximo domingo, para que no haya errores, porque al ser una fuerza de nueva creación y sin espacios electorales y muy, digamos, golpeados por las decisiones de la Junta Electoral, pues ha habido que ingeniárselas para ver cómo conseguíamos incorporarnos a la campaña, ¿no? Bueno, vamos, yo si queréis hago un relato un poco de la situación presupuestaria y de la situación del Ayuntamiento, la situación económica de la ciudad, y luego algunas ejes que hemos tenido esta legislatura y algunas propuestas de cara al futuro, ¿no? Yo creo que una de las dudas que había, según llegó Manuela Carmena al gobierno de la ciudad, era, y sobre todo por algunos medios de comunicación y por algunos partidos, bueno, se generó una cierta sensación de que podía haber un manejo extraño de las cuentas, que podía huir la inversión extranjera, que esto iba a ser el apocalipsis, etcétera, ¿no? Yo creo que si algo nos permite ir a esta campaña electoral, yo creo que con muchas garantías, es precisamente lo que ha pasado en estos 4 años, ¿no? En estos 4 años hemos tenido un superávit recurrente de 1.000 millones de euros en el Ayuntamiento, hemos reducido la deuda a la mitad, un 54% en concreto. La inversión por habitante ha pasado de 84 euros a 200 euros. En las inversiones, que es una de las cuestiones que yo creo que luego hablaremos y que ha sido cuestionada, cuando nosotros llegamos al Ayuntamiento, el último año de mandato de Ana Botella, año electoral, la inversión fueron 267 millones. Este año, la ejecución en 2018 ha sido de 644 millones de euros. Yo creo que el salto es muy importante. Seguramente, no está en los momentos del Madrid olímpico, pero a la vez estamos reduciendo deuda a pasos agigantados, ¿no? Yo creo que nos deja una perspectiva de cara al futuro importante. Este gasto yo creo que además ha tenido mucho que ver con lo social. El gasto social se incrementó un 58%, muy especialmente en lo que tiene que ver con vivienda, que ha crecido más de un 200%, pero también en personas mayores y en otros ámbitos que creemos importantes, ¿no? Por ejemplo, en educación, donde hemos construido 13 escuelas infantiles, ha crecido un 66% el gasto ejecutado. Estoy hablando siempre de gasto ejecutado en las cifras que doy. Y también con una mirada hacia el sur y el este de Madrid. El incremento del gasto ejecutado en los distritos del sur y del este ha crecido muy por encima de la media, ¿no? Está en torno cerca del 40%, cuando la media está poco por encima del 20%. Yo creo que esa situación presupuestaria pues nos deja una cierta tranquilidad de cara al futuro, ¿no? Nosotros vamos a tener posibilidades de afrontar, Dios no lo quiera, una mala coyuntura económica en el futuro sin tener que endeudarnos. Tenemos un margen muy importante incluso para asumir más nuevas competencias que luego al final acabaré con eso. Pero esta situación presupuestaria también ha venido acompañada, y esto desde luego no es mérito ni exclusivamente, ni seguramente, principalmente del Ayuntamiento, con una buena coyuntura económica para la ciudad, que ha estado creciendo al 3% durante estos 4 años. La previsión para 2019 está en el 2,9%. La confianza empresarial ha crecido. El año pasado se crearon un 7,7% más de empresas que en el año anterior. El indicador de clima empresarial está ahora mismo
en el mejor punto desde hace 11 años, ¿no? Que eran momentos, digamos, de el Madrid olímpico y de el boom económico y una economía especialmente recalentada en esta ciudad, que todos nos acordaremos. Luego, nosotros nos hemos acordado mucho por la deuda, pero nos acordaremos de esos años por otras cosas, ¿no? La inversión extranjera directa ha crecido en toda la Comunidad de Madrid, ha crecido especialmente en Madrid. Aquí hay muchas causas, pero en todo caso esos agoreros que decían que íbamos a espantar a todo el mundo, pues no han tenido éxito en las predicciones. Y yo, que soy sociólogo, quizá para mí el indicador económico más importante es que la población ha vuelto a crecer con fuerza en Madrid. En estos últimos 4 años ha crecido 124.000 personas. Veníamos de una pérdida de 150.000 personas durante la crisis, especialmente población joven, especialmente población migrante. Ya en este último año el crecimiento de la población extranjera en la ciudad es de un 9%, que yo creo que es un indicador muy clave de cara a ver cuál es la salud económica de una ciudad, de una región, y también cuál es la mirada que tienen otros hacia nuestra ciudad y nuestra región. Y este último mes hemos llegado a los 2 millones de afiliados a la Seguridad Social en la ciudad, que es el máximo de la serie histórica. Evidentemente, no se puede ser triunfalistas con una tasa de paro del 11%, que es mucho menor que la media estatal, pero que es del 11%, con un empleo que podemos denominar basura en buena parte de la ciudad, y con una ciudad que sigue siendo enormemente fracturada, con un desequilibrio territorial importantísimo entre norte y sur. ¿Cuál ha sido, digamos, el eje o el hilo conductor de la legislatura? Fundamentalmente ha sido la transición ecológica en la ciudad y el intento de generar una nueva economía verde e inclusiva, la generación de empleos verdes, ¿no? Yo creo que ahí hemos dado pasos muy importantes, muchos que tienen que ver con la movilidad, en los que voy a entrar menos, pero yo creo que en movilidad a día de hoy podemos decir que unas medidas que han sido extremadamente baratas han tenido un impacto económico muy importante. Si hace 2 años de los coches que se vendían en la ciudad, un 6% eran híbridos eléctricos, ahora mismo está siendo un 30% esa cifra, que es atribuible fundamentalmente a Madrid Central. Ha habido muchos años de plan PIBE, de plan Renove, de otras políticas. Bueno, pues combinando incentivos y combinando restricciones hemos llegado a un cambio sustancial en el mercado del automóvil. Somos la ciudad referente ahora mismo de la movilidad eléctrica compartida, ya sea en coche, ya sea en moto o patinetes, y en eso seguimos en un diálogo constante para crecer, ¿no? Estamos situando también en la nave de Villaverde toda la innovación en startups que tienen que ver con la respuesta a retos de ciudad en materia de movilidad, y se están creando, yo creo que empresas que van a dar mucho que hablar en el futuro. Hemos invertido, y uno de los retos, y quizá el mayor reto de cara a la próxima legislatura, aparte de la movilidad, tiene que ver con la renovación de los edificios de la ciudad, ¿no? Sobre todo los edificios que se construyeron entre los años 50 y los años 80 son muy deficientes, y ahí hemos trabajado con varias líneas, ¿no? A través del Plan Madre, que es un plan de rehabilitación que ha llegado en este último año a los 50 millones, hemos intervenido en 67.000 viviendas ya, y que esperamos llegar a los 100 millones en la próxima legislatura. Veníamos de prácticamente legislatura y media donde había desaparecido la política de rehabilitación, incluso se habían dejado sin pagar, por ejemplo, ascensores en Orcasitas a familias extremadamente necesitadas, ¿no? Recuperar la confianza en la rehabilitación, en las subvenciones públicas, ha sido difícil al principio, pero yo creo que el nivel de la velocidad que hemos cogido ahora, y también de la gestión de las subvenciones y de las licencias, es importante. Hemos invertido en torno a 100 millones al año en edificios propios, mejorando envolventes, instalando paneles. Ya vamos por 50 y tantos edificios municipales. Nosotros los recibimos con 4 que tenían instalaciones fotovoltaicas. Vamos a llegar a 126 en el próximo año, sustituyendo las calderas de gasóleo, mejorando luminarias, eficiencia energética en general. También se ha utilizado, yo creo que esto es una cuestión importante, la política de contratación. Nosotros tenemos un contrato enorme de suministro de energía, que es de 54 millones en 2 años, y que lo que hemos hecho es obligar a que las empresas que concurran tengan la máxima certificación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ¿no? Estos pliegos están inspirando a muchísimas otras administraciones, y además han permitido que, por ejemplo, quien haya ganado este concurso sea Hola Luz, que era una mediana empresa, podemos decir, y que yo creo que será una gran empresa en poco tiempo, y en todo caso yo creo que han introducido actores nuevos en el mercado, en un mercado
extremadamente oligopólico y que yo creo que replicando este tipo de políticas de contratación vamos a avanzar y también vamos a incentivar a las grandes empresas energéticas a que vayan a ese tipo de certificación. Acciona tiene, seguramente otras avancen en esa línea. Hemos introducido también, y vamos a seguir desarrollando, una fiscalidad verde en esto, ¿no? Hemos utilizado el máximo que nos da la Ley de Haciendas Locales a la hora de bonificar el IBI a la instalación de paneles. Hemos llegado al 50% de bonificación de la cuota del IBI durante 3 años, hasta llegar al 60% del coste de la instalación en usos residenciales, es decir, en viviendas, y al 25% también durante 3 años y hasta llegar al 60% en usos industriales y terciarios, ¿no? Que esto es una novedad que yo creo que estamos solo haciendo nosotros y que, alineados con las políticas del Gobierno central, que ha quitado el impuesto al sol y que ha regulado el autoconsumo, creemos que podemos acelerar muchísimo el cambio en Madrid, ¿no? Nosotros hemos tenido un diálogo muy franco con el Ministerio y hemos dicho, si vosotros dais los pasos valientes que al final han dado, ¿no? Y hacéis una buena regulación del autoconsumo, nosotros vamos a poner toda nuestra capacidad financiera y toda nuestra capacidad reguladora para que Madrid sea el gran banco de pruebas, la gran ciudad que acelere la transición energética en España. Y un reto de cara, bueno, y también hemos sacado, esto lo estamos adjudicando en estos días, una línea de crédito que va a complementar el Plan Madre, que solo en ciertas áreas y a ciertos perfiles socioeconómicos, que va a completar, que va a dar crédito al conjunto de inversiones en rehabilitación energética, envolventes, luminarias, cambio de calderas, instalación de paneles, etcétera, en el conjunto de la ciudad, tanto a comunidades de propietarios como a empresas. Esperamos aquí tener refuerzos de la Comunidad Autónoma de Madrid, que tiene instrumentos como Aval Madrid, que tiene, yo creo, instrumentos muy importantes que podrían dar avales, que podrían dar garantías, que es clave para poder que las entidades financieras se animen en el mercado residencial, se animen con las comunidades de propietarios, ¿no? Estos días también estamos adjudicando un primer concurso de participación municipal en el capital de fondos de impacto social o ambiental en la ciudad de Madrid. Son 30 millones que nosotros ponemos a disposición de los fondos que estén levantando ahora capital para invertir en empresas que tengan impacto social o ambiental en la Comunidad de Madrid, con una definición muy amplia, que es la que hace la Comisión Europea, empresas que tienen que tener un sistema de indicadores y que tienen que cumplir ciertas garantías. Nuestra intención, y es propuesta electoral, de cara al próximo mandato, es tener un fondo propio, un fondo de 200 millones que pretende movilizar 1.000 millones durante la duración del propio fondo, que va a seguir invirtiendo en fondos de impacto social privados, digamos, y que a la vez va a lanzar un fondo verde propio para invertir en empresas que respondan a los retos ambientales de la ciudad. Queremos, por tanto, ir a la cabeza de la transición ecológica y queremos, y estamos constatando, que las inversiones y el arrastre que pueda tener la administración pública crea mucho empleo en la ciudad. Yo creo que ya somos 2 administraciones alineadas, Administración Central y Ayuntamiento. Si la comunidad, con la capacidad financiera que tiene 5 veces nuestro presupuesto, se incorpora al esfuerzo, yo creo que el salto va a ser muy, muy importante. En cuanto a fiscalidad, muy brevemente, lo que hemos hecho es bajar el tipo del IBI al 0,51, ha sido una bajada que yo creo que es importante en el tipo, y hacer una ponencia de valores en los 22 barrios que tuvieron un peor comportamiento durante el ciclo inmobiliario, ¿no? Que han sido concretamente barrios del sur y del sureste. Una ponencia de valores parcial que tiene que ser acordada con la Dirección General del Catastro y en sus condiciones, ¿no? Hemos llegado a donde podíamos llegar. Lo que vamos a hacer en la próxima legislatura es mantener estas bonificaciones del IBI a la instalación de paneles solares, del 50 en residencial, del 25 en industrial. Vamos a incorporar, apoyándonos en el decreto sobre vivienda que ha hecho el Gobierno central, una bonificación y un recargo del 50% del IBI a las viviendas vacías, que lo prevé la Ley de Haciendas Locales y lo regula ya el nuevo decreto del Gobierno central en materia de vivienda, y una bonificación del 50% a los alquileres de renta limitada, que también es una novedad del nuevo decreto del Gobierno central. Y vamos a seguir con 2 bonificaciones importantes que hemos hecho esta legislatura: el 95% del IBI a los mercados municipales y el 100% a los usos culturales, teatros, cines, librerías, galerías, hasta llegar a un máximo de 15.000 euros, ¿no? ¿Qué nos planteamos de cara al futuro? Bueno, yo creo que ahí tenemos varios retos importantes, ¿no? Tenemos
Yo creo que una apuesta importantísima por la innovación, va a haber una nueva concejalía de innovación, va a haber también una nueva concejalía de empresa. Es decir, lo que estamos pensando es reforzar mucho el equipo económico, porque también una de nuestras peleas con el resto de administraciones va a ser reforzar las competencias de los ayuntamientos, del Ayuntamiento de Madrid en concreto, en todo lo que tiene que ver con la economía, ¿no? Creemos que históricamente se ha pensado que los ayuntamientos solo están para arreglar los jardines y para recoger la basura. Estamos para eso, tenemos que hacerlo mejor, pero podemos hacer muchísimas más cosas, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, la apuesta por el distrito de Villaverde, por duplicar el espacio que tiene la nave de Villaverde en estos momentos, que ya está en marcha, que necesita más espacio. Si tuviéramos el doble, podríamos tener el doble de empresas ahora mismo incubándose en Villaverde. Es importante. Vamos a comprar una nave que hay al lado, una nave de Thyssen, que va a deslocalizar la empresa. Vamos a duplicar el espacio de Villaverde y estamos también en conversaciones con Adif, que tiene muchos terrenos en el distrito, para poder llevar más, digamos, más tejido económico al distrito. Hemos, en los últimos meses, también dado un crédito al Parque Científico de Madrid. Era un parque científico de la Complutense y de la Autónoma que tenía enormes dificultades financieras. Todo el mundo pensaba que la comunidad autónoma iba a hacer algo por rescatar, por ayudar. Al final hemos tenido que ser nosotros. Nuestra intención y el acuerdo que tenemos con ellos es intentar duplicar el tamaño del parque científico en la próxima legislatura. Hay capacidad financiera. Francamente, ahora mismo ellos no tienen más empresas porque no tienen más espacio, y yo creo que hubiera sido un drama perderlo, y tenemos posibilidad de avanzar en el futuro. Seguimos con la política de construcción de factorías industriales. Hemos empezado ahora la de Villaverde, estamos licitando la de Vallecas, tenemos en marcha la de Vicálvaro, y sobre todo lo que vamos a hacer es una apuesta también por ceder derechos de superficie en terrenos industriales del ayuntamiento, ¿no? En los próximos meses saldrán algunos concursos en algunas parcelas, también muchas en Villaverde, otras en Vallecas, que creemos que son importantes. Hemos intentado también, de alguna manera, ayudar al tejido empresarial madrileño en algunas líneas, ¿no? En lo que tiene que ver con la internacionalización. Aquí cerca de donde estamos, en Benavente, hemos abierto la Oficina de Atracción de Inversiones Extranjeras, que sirve para asesorar a empresas extranjeras, sobre todo medianas empresas que quieren localizarse en Madrid, y para, junto con la Cámara de Comercio, asesorar a empresas madrileñas que quieren internacionalizarse. Hemos creado también la Oficina de Apoyo a las Áreas de Actividad Económica, que son estas áreas, sobre todo de suelos industriales no desarrollados, que llevan muchos años sin desarrollarse: el polígono del Gato, parte de Marconi, parte de Vallecas, sin desarrollarse, y que queremos desarrollar en el futuro. Y tenemos un reto también ya muy avanzado en IFEMA, que es la ampliación de IFEMA, que es prácticamente duplicar el espacio. Está a falta de los trámites urbanísticos, está acordado en el Consejo de Administración, y IFEMA tiene fondos propios para avanzar en buena parte con fondos propios en esta ampliación. Es lo mismo que vamos a hacer con Mercamadrid, donde hemos desatascado los suelos que tenía para la ampliación de Mercamadrid, y que tenemos ya algunas empresas como Ramás y otras importantes con inversiones importantes que se van a localizar ahí. Acabo con una cuestión que tiene que ver con el urbanismo, porque estos días, bueno, habréis visto la cosa esta de debate un tanto artificial que se ha generado en torno a Chamartín, ¿no? Bueno, nosotros en lo que llevamos de legislatura hemos desatascado Berrocales, hemos desatascado Valdebebas, hemos desatascado Plaza España, hemos desatascado Paseo de la Dirección, hemos desatascado el desarrollo del taller de precisión, del Centro Comercial de Madrid Río, de Mau Calderón, de Canalejas. Hemos desatascado todo esto, que algunos eran regalos verdaderamente envenenados de la legislatura anterior. Y Chamartín va a salir en el próximo pleno del Ayuntamiento de Madrid. Yo creo que lo que ha intentado el Partido Popular, metiendo el lunes por registro el informe y el viernes a los medios de comunicación, era a la desesperada interferir en la campaña electoral. Yo creo que esto ha tenido poquísimo efecto. El compromiso es claro y Chamartín está para aprobar. El reto de futuro: Chamartín se va a aprobar. Son dos desarrollos nuevos. Uno con el que no hemos tenido con quién negociar porque no ha tenido ningún interés, que es Campamento, que para nosotros es muy importante, donde hay mucha vivienda social posible, donde ya estamos hablando de suelos que están desarrollados, que no tienen mucha complicación, y que además es crecer sobre la ciudad consolidada. Y la otra, la que vamos a empezar a hablar con Adif y con el Ministerio de Fomento, es Abroñigal, que es desplazar la estación de mercancías de Abroñigal a otra parte. En un momento dado el Ministerio de Fomento tuvo pensado Coslada, y, digamos, suturar una de las heridas urbanas más problemáticas que ahora mismo en la ciudad, que aísla
la entrada de Vallecas y parte de Entrevías del resto de la ciudad, donde sobre todo la idea es localizar usos económicos y donde localizar también espacio para las universidades madrileñas. Eso va a ser una operación complicada y larga, pero en la que vamos a empezar a hablar. Ya hemos empezado a hablar informalmente y vamos a empezar a hablar con el Ministerio de Fomento y con Adif según acaben las elecciones. Y bueno, no me voy a enrollar más y mejor que haga falta. Muy bien, Jorge, muchas gracias por tu exposición general. Perdona mi error en la introducción, que ha sido le totalmente... pasa a todo el mundo. Ya digo que por eso hemos tenido que poner la papeleta con las caras. A los anfitriones no les debe pasar particularmente. Bueno, pues por entrar a comentar cuestiones, empezando por el tema que has analizado, el tema de la ejecución presupuestaria. Bueno, si me permites, me parece un poco llamativo, ¿no? Que el Ayuntamiento haya tenido un superávit presupuestario importante estos años. Me parece estupendo, como esquema de gestión económica, el que las cuentas públicas se gestionen de manera adecuada, que el endeudamiento, que el caso del ayuntamiento era y sigue siendo todavía importante, pero se ha reducido de manera significativa, pues se reduzca, ¿no? Pero eso acompañado por unos crecimientos de ingresos muy importantes como se han producido estos años, es un tema que es me llama un poco la atención como esquema, ¿no? Y luego, siempre hay un debate con el tema de la ejecución presupuestaria. Los que hemos gestionado el presupuesto, que somos muchos, y aquí en esta casa hay mucha gente que ha trabajado, lógicamente, en este ámbito, en la Administración General del Estado, en corporaciones locales, en comunidades autónomas. Bueno, siempre tenemos una visión del presupuesto. Hay una parte del presupuesto que se gestiona solo, ¿no? Los capítulos de gasto corriente, bueno, pues esto es una cosa muy obvia, ¿no? Lo que es complejo siempre es la gestión de los capítulos inversores, ¿no? Veo aquí que acabasteis el año con una ejecución del capítulo 6 del 39,25%. Bueno, habéis ido avanzando, por supuesto, estos años porque he ido siguiendo la ejecución, pero esto todavía hay que hacer un esfuerzo más. ¿Qué opinas sobre estas reflexiones generales? Bueno, primero una cosa. En ingresos no hemos crecido prácticamente, estamos planos. Y en ingresos fiscales, el crecimiento durante este año, que tiene que ver, porque hemos bajado el tipo del IBI, tiene que ver con la ponencia de valores de 2012, que es de Gallardón, y que hemos modificado en los barrios donde hemos podido modificar. En todo caso, podremos modificarla en 2022, cuando acabe la actualización de esta, porque la Dirección General del Catastro nos dice que no estamos en condiciones, porque estamos en la franja donde ellos consideran que estamos bien de valores catastrales. Los ingresos fiscales esta legislatura han crecido un 9%. La legislatura pasada crecieron un 27%. Porque el IBI, con una ponencia de valores, por un lado efecto de ponencia de valores, por otro lado efecto de lucha antifraude, por otro lado crecimiento del parque de viviendas o de edificios en general, crece, ¿no? Es decir, eso que plantea Begoña Villacís básicamente no es cierto, ¿no? Han crecido mucho más en la comunidad autónoma, por ejemplo, ¿no? O sea, los ingresos, y a mí me parece muy bien, porque han mejorado el ciclo económico, pues han crecido los ingresos, pero eso los ingresos han crecido mucho menos que otras veces. En cuanto al gasto, nosotros este año es el primero que hemos podido cumplir la regla de gasto, y hemos cumplido la regla de gasto por 900.000 euros, de un presupuesto de 5.000 millones. O sea, en los últimos días, y veo aquí parte del equipo del área, estábamos, o sea, sudando tinta, ¿no? Porque además hubiera sido el tercer incumplimiento y tal. El resto lo hemos incumplido. Es decir, hemos gastado justo lo que podíamos gastar. Y hay algunos que dicen que cumplamos la regla de gasto, pero que gastemos más. Eso no se puede, ¿no? O sea, este año hemos cumplido la regla de gasto. Y luego, y me encanta, en cuanto al superávit, nosotros no queremos tener un superávit de 1.000 millones. El problema es que tenemos la regla de gasto ahí. Y es una regla de gasto que vosotros que sois economistas sabréis mejor que yo que es absolutamente antieconómica, arbitraria y que tiene poco sentido, ¿no? Es decir, nosotros podemos gastar, tengamos el superávit que tengamos, la previsión de crecimiento del PIB del año siguiente. Eso es lo que podemos crecer, un 2 con... Este año, negociando con el Ministerio de Hacienda, hemos conseguido que el presupuesto presentado este año crezca un 9%, pero si no, en el 2 y pico, lo que crezca el PIB, con 1.000 millones de superávit. Eso no tiene ningún sentido. ¿Para qué existe la regla de gasto? ¿Para qué crea un Montoro la regla de gasto? Porque algunos, también el Partido Popular y Ciudadanos, nos dicen, pues bajar los impuestos. No, lo que te dice la regla de gasto es que tú, si bajas los impuestos por decisión del Pleno Municipal, por ejemplo, lo que dice Almeida, dice el Partido Popular, vamos a bajar el IBI al mínimo. Eso es bajar 200
231 millones la recaudación. Eso implica que inmediatamente tu techo de gasto, legalmente, baja 231 millones. Te quedas con el mismo superávit y sin presupuesto. 231 millones, por poner alguna magnitud, el gasto social ejecutado en 2018 son 680 millones. Es decir, es un tercio del gasto social, ¿no? O se cambia la regla de gasto. Es decir, esta regla de gasto, impuesta por Montoro, lo que ha hecho es precisamente imposibilitar en muchos ayuntamientos, igual no hubiera sido el caso en Madrid, cualquier bajada fiscal, porque te baja el techo de gasto, te quedas sin presupuesto y con el mismo superávit. ¿Para qué lo ha hecho? ¿Para qué lo hizo el Ministerio? Porque, y yo ahí no quiero, o sea, quiero decir, yo si hubiera estado en la situación de Montoro en los momentos más duros de la posible intervención, pues, oye, igual para captar el superávit de las administraciones locales. Nuestros 1.000 millones de euros son el 0,1 que da el cumplimiento de los criterios europeos de déficit que tenía España el año pasado. Si a nosotros nos quitan la regla de gasto y gastamos millones más, España no cumple. Lo que está haciendo el gobierno es captar 8.000 millones de superávit de las administraciones locales. Nada más. Con esa regla de gasto es lo que persigue. No tiene ningún otro sentido, ¿no? Eso tendría un sentido en un momento de pánico absoluto, de una situación trágica del país, pero eso tiene que cambiar ya. Y Partido Popular y Ciudadanos, vía filibusterismo parlamentario, es decir, ampliando plazo de enmiendas en la mesa del Congreso, han postergado 19 veces la posibilidad de debatir sobre el cambio de la ley de estabilidad en este ámbito, ¿no? Que estamos de acuerdo, el alcalde de Málaga, que es del PP, Abel Caballero, nosotros, todo el mundo. O sea, es que hay ayuntamientos que ya tienen mucho dinero en el banco y que no tienen deuda. Y esto no va a ningún lado, ¿no? Algunos ayuntamientos de la Sierra de Madrid aquí, pues... No, pero bueno... En cuanto a la ejecución presupuestaria, que yo creo, y además me interesa muchísimo hablar del tema. ¿Qué hace el Gobierno central a la vez que hace esta regla de gasto? Dice, bueno, si sigo así, acabo con la administración local y tengo que dar un margen tengo que dar aire por algún lado. Entonces se inventan una figura que son las inversiones financieramente sostenibles. Las inversiones financieramente sostenibles son un tipo de inversión que se ejecutan en un año. El decreto suele salir o sale con los presupuestos, o últimamente que no hay presupuestos, pues ha salido en marzo del año pasado y en marzo del año siguiente, y lo que te plantea es la posibilidad de ejecutar, es decir, que el plazo de ejecución sea de un año, pero que la posibilidad de ejecutar esas inversiones sean 2. Digamos, en marzo sale un decreto sobre inversiones financieramente sostenibles, este año ha sido el 25, creo. A partir de ahí nosotros tenemos que hacer modificaciones de créditos o créditos, suplementos de crédito o créditos extraordinarios, que en una tramitación, por lo menos en el ayuntamiento, es como un presupuesto, son 2 meses prácticamente, y a partir de ahí tú tendrías que iniciar la licitación. Y lo que te dice es que tú puedes ejecutarlas en 2 años, esas inversiones, ¿no? Porque si no, con un trámite de un procedimiento abierto, normal del Ayuntamiento de Madrid, que son 5 meses, del Ayuntamiento y de cualquier otra administración, 5 meses, 6 meses, nunca podrían ejecutarse en el año. ¿Qué pasa a la hora de ver la ejecución de inversiones en el portal nuestro de transparencia? Que lo que se ve es el primer año el suplemento de crédito, pero, digamos, de una inversión financieramente sostenible de estas, que es a través de lo que nosotros invertimos básicamente, igual la ejecución del primer año es un 30% y un 70% en el segundo. Voy a poner un ejemplo claro. Si nosotros tenemos un capítulo 6 ordinario de 200 millones y ejecutamos todo, ejecutamos 200 millones, y tenemos un capítulo 6 extraordinario, inversiones financieramente sostenibles, de 400 millones, y ejecutamos 200 millones, o ejecutamos 100 millones el primer año y 300 el segundo, y ejecutamos todo, habremos ejecutado el 100% de un capítulo y el 100% del otro. Sin embargo, lo que se verá en la ejecución del primer año son los 200 millones del capítulo ordinario y 100 millones del segundo. Se verá que hemos ejecutado la mitad. Sin embargo, la ejecución será total. Nosotros en inversiones financieramente sostenibles estamos batiendo récords de ejecución año tras año. Estamos haciendo más de un tercio de las que hace el resto de España. O sea, más de un tercio del total de las que se hacen en España. El problema es que es la única vía que nos dejan para invertir. Y eso inmediatamente afea la ejecución. Este año la ejecución del capítulo 6 ordinario, del que llevamos en el presupuesto y que no tenemos que hacer vía modificaciones de crédito, vía suplementos de crédito, es del 81%, así. Y del conjunto del presupuesto es de más del 90%. El problema es que esa regla de gasto y esa vía de las inversiones financieramente sostenibles para los ayuntamientos, pues es realmente, yo creo que una idea nefasta. Lo que tienen que hacer es modificar la regla de gasto y tener el presupuesto el 1 de enero incorporado como el resto de administraciones, ¿no? Porque
esta cosa no se la han inventado para las comunidades, ¿no? Se la han inventado para nosotros, ¿no? Pero vamos, en números totales, insisto, hemos pasado de 267 millones a 644 millones en inversiones. Hemos triplicado las inversiones en la ciudad. Es verdad que veníamos de niveles muy bajos, pero hemos triplicado. Bueno, si queréis intervenir, por favor, ahí hay una petición de palabra para hacer alguna pregunta, supongo, ¿no? Sí. Pero bueno, antes de la pregunta, quería decir enhorabuena por el balance y también por la forma de explicarlo, porque no suele ser habitual. Yo como economista estoy acostumbrado, he visto a casi todos los gobiernos de todos los niveles apoderarse de factores exógenos como la coyuntura económica. Eso es lamentablemente habitual. Mi pregunta es en torno a la Operación Chamartín, los efectos posteriores. Vivo en Tres Cantos y como muchas veces tenemos desde 10 minutos a media hora de retenciones de salida de la ciudad, y eso que está a casi 20 kilómetros del sol, o 21, y retenciones tanto para los coches como para los autobuses. Y luego también otra vez retenciones al entrar en Madrid. ¿Qué medidas se han tomado en la Operación Chamartín para que no se acentúe ese problema de entrada en Madrid, ya que suele ser también lamentablemente habitual que los ayuntamientos se lancen a construir, por los que todos conocemos, y luego, pero se olviden del futuro, de la movilidad futura? Pues, bueno, o sea, yo creo que ese problema que tenemos ahora, si Chamartín se hubiera desarrollado hace 25 años, no lo tendríamos. Yo lo que parece claro es que, bueno, primero, no lo tendríamos si la región tuviera un plan de estrategia territorial, que no ha tenido nunca ni ganas de tenerlo. Y es básico que la comunidad en este nuevo mandato lo haga. ¿Qué pasó por no desarrollar Chamartín? Que es un crecimiento dentro de la ciudad consolidada. Que San Sebastián, Tres Cantos y Alcobendas, con muy buen criterio para sus ayuntamientos, se pusieron a desarrollar suelo para oficinas a todo trapo. Y tienen unos ingresos estupendos y lo han hecho muy bien. Pero eso se va desplazando todavía más hacia el norte. Es decir, con Chamartín, precisamente, lo que vamos a hacer es retener ese suelo industrial, ese suelo de oficinas en la ciudad consolidada, ¿no? Y evitar que el desplazamiento sea todavía mayor. Porque de no desarrollar, lo que acabaremos... Bueno, si vives por ahí ves que Iberdrola ya ha abierto sede y vamos a acabar en Bustar Viejo, poniendo oficinas, ¿no? Porque es cada vez más al norte. Yo creo que con esto lo que hacemos es poner una bolsa de suelo muy importante en la ciudad consolidada. Y luego los criterios de movilidad ahí han sido muy... Y yo creo que es una diferencia de la operación Chamartín anterior con la operación Nuevo Norte o Chamartín actual, ¿no? Por un lado, la densidad del transporte público y por otro lado, van a ser edificios con muy poco parking. O sea, va a ser muy difícil no ir en transporte público. O sea, si no hay parking, no hay atracción de coches. O sea, que esos criterios dentro de la modificación puntual del plan general han sido claves, ¿no? Es decir, no podemos seguir generando atractores de coches de ninguna de las maneras, ¿no? Entonces yo creo que, evidentemente, metiendo mucha actividad económica y metiendo también bastante vivienda, ¿no? Los efectos yo creo que van a permitir seguir creciendo sobre la ciudad consolidada con una densidad importante, que eso es clave para la movilidad. Lo que nos está matando en la movilidad de la ciudad son los PAUs, que son desarrollos de densidad media-baja, que para la movilidad y para otros servicios son, en mi opinión, y yo en esto sí que soy yo creo que son un desastre. Y yo creo que Chamartín nos mete densidad, pone mucho suelo a disposición para que el suelo de oficinas no tenga que seguir desarrollándose muy fuera de la ciudad o en otros municipios, y luego los criterios son bastante contundentes de movilidad. Poco parking, mucho transporte público. Pero, ¿por qué no se...? O sea, leyendo esta mañana la prensa, esto es una cosa muy reciente, ¿no? Muy de las últimas horas. Da la impresión, leyendo las declaraciones de los diferentes grupos en el Ayuntamiento de Madrid, como que, me imagino que con muchos matices, ¿no? Pero que el proyecto del Ayuntamiento, del Nuevo Norte, que como se llama ahora, me parece, ¿no? Bueno, pues está apoyado por una parte, por varios grupos, y parece como si el Partido Socialista, concretamente,
y Izquierda Unida, Podemos, fueron los que se han desmarcado en el último momento, como que están en proceso de revisión. ¿Qué es lo que ha ocurrido? No he sido capaz de entender bien las noticias de prensa de ella. Chamartín está acordado, y está acordado con los privados, y es un acuerdo de la totalidad de los grupos, excepto de Izquierda Unida y la candidatura que presenta, ¿no? Es un consenso. Chamartín es un expediente de 48.000 folios, de decenas de miles de alegaciones, que nos mandan un informe el lunes, y que el riesgo jurídico de haberlo tocado esta semana era total. Me parece una absoluta irresponsabilidad que por un interés puramente electoral del Partido Popular, que ni siquiera Ciudadanos ha entrado a eso, se haya puesto un riesgo jurídico enorme sobre una operación como Chamartín, después de que hayan sido incapaces durante 25 años de sacarla adelante. O sea, yo creo que el uso partidista de las administraciones tiene un límite. Y lo que está haciendo el Partido Popular es impresentable. Porque si lo llega a presentar hace un mes, la aprobamos sin ninguna duda. Porque estamos de acuerdo los 4 grupos. Está de acuerdo ADIF, están de acuerdo los privados, está de acuerdo el Ministerio de Fomento, está de acuerdo todo el mundo. Y además es una mejor... ¿alguien se cree que nosotros con el informe llegando el lunes podemos convocar con un expediente de 48.000 folios el miércoles un pleno? ¿O el viernes en la jornada de reflexión? ¿O qué? O sea, eso yo creo que no es serio. Se aprobará en el próximo pleno, hay consenso y se va a hacer. Nosotros ahora ya lo que estamos trabajando es campamento. Eso no tiene ningún, en mi opinión, de luego si nosotros ganamos, no tiene ningún riesgo. No tiene ningún riesgo. Pero me parece de nota lo que ha hecho el Partido Popular, ¿eh? O sea, porque, vamos, no el Partido Popular, que sería lo de menos, la Comunidad Autónoma de Madrid. ¿Ya ha hecho aprobar el expediente? No. Me ha mandado un informe el lunes electoral, en vez de hace un mes. Mi nombre es Murube, soy colegiado. Quería preguntar, primero felicitarles por el tema este de la bajada del IBI, si se hacen inversiones en fotovoltaica, cosa que desconocía. No sé, quizá convendría que le dierais más publicidad. Luego tenía una pregunta sobre la estación de O'Donnell, que afecta al distrito de San Blas, que hay unas promesas realizadas de abrir la estación de O'Donnell en colaboración, creo que con ADIF o con Renfe, y que, bueno, son promesas que llevan 30 años, y a raíz del Wanda Metropolitano parecía que se iban a llevar a cabo, pero parece que se ha estancado. Mi pregunta es si en la próxima legislatura, si está en vuestro programa sacar adelante esta cuestión. Y una segunda pregunta es sobre el plan de la muralla árabe, que está a 100 metros de aquí, que lleva también atascada 30 años, que las anteriores administraciones no han sido capaces de resolverlo, y había unas grandes esperanzas por parte de las asociaciones de vecinos de que se resolviese en esta legislatura. Y hay una zona verde en la calle Almendros número 3 que sigue sin ejecutarse, aunque se dieron unas subvenciones para decorarlo un poquito, pero la pregunta es si se va definitivamente a resolver el plan de la muralla y a ejecutar la zona verde de Almendros 3, que es, además, como concejal de centro, es una pregunta directa. Gracias. En cuanto a lo de la estación de O'Donnell, ahora si quieres me dejas el contacto porque no me lo sé. Y te respondo porque no lo tengo claro. Sé que ahora mismo hay una negociación con el Atleti y en marcha una modificación puntual del plan general de todo el anillo olímpico para hacer una expansión de las zonas deportivas. Hay una parte que le interesa al Atleti y otra parte que serían públicas, y se está trabajando en estos hasta estos días. Yo supongo que ya se habrá dejado para la próxima legislatura, pero hay porque tiene que haber cambios urbanísticos también. Pero lo otro no me lo sé y me quedo con el contacto y te digo. En cuanto a lo del IBI, nos ha pasado una cosa. Al haber 2 campañas electorales, aunque nosotros solo nos presentáramos a esta, estábamos afectados por la otra. Entonces, cualquier publicidad institucional no tenemos desde hace la leche, ¿no? Desde que se convocaron las generales.
Y estos son ordenanzas fiscales de enero. Entonces tuvieron las cuñas en radio unos días en enero o febrero y luego pues ahora volveremos a poner cuando también vamos a tener que insistir mucho porque hasta hace poco no estaba regulado. O sea, hasta que el gobierno no ha sacado su decreto, digamos, tenía mucho sentido en industrial y en terciario, pero no tenía tanto sentido en residencial. Ahora podemos empujar mucho más. En cuanto a la muralla árabe, te refieres al planeamiento urbanístico, sobre todo. Bueno, nosotros ahí, en cuanto a los dos solares, yo creo que hay uno, si ves por ahí, que no me acuerdo ahora cuál. El 3 es el que está más cerca del Museo de San Isidro. El 3 es la zona verde. Habéis dado una subvención a Zuloaga. Sí, no vamos, pero si quieres nos pasamos esta tarde y vemos el uso. ¿No has pasado últimamente? Es un espacio cedido y además diseñado por las AMPAs de la zona, que yo es de las cosas más contentas que estoy con el funcionamiento que tiene. Nunca íbamos a hacer una zona verde abierta porque sabes en la zona que está, ¿no? Eso sería una hecatombe, ¿no? A espaldas de la Cava Baja, una zona verde pues puede ser el fin del mundo, ¿no? Por las noches, los viernes. Lo que hemos querido es ceder a las asociaciones de padres y madres un espacio, respetando lo que se ha marcado es por dónde va la muralla, y luego en el otro solar de arriba lo que se ha hecho es dejar el lienzo de la muralla visto, ¿no? Y nuestra intención ahora es que lo gestione el Museo de San Isidro. Pero no tenemos intención de desarrollar una zona verde al uso. Queremos que sea un espacio comunitario donde hay asociaciones de padres y madres, donde puedes ir por las tardes y es espectacular la cantidad de niños que hay, donde además lo que se va desarrollando el espacio es según lo van planteando las familias y los niños. Vamos tocando lo que ellos van planteando, ¿no? Es un espacio como de autoconstrucción que no queremos que sea una zona verde normal. Pero el plan de la muralla lleva 30 años paralizado y no se puede rehabilitar ni se pueden dar licencias porque no hay ordenanza. El edificio afectado ahí es justo al lado de ese solar, que es un edificio yo creo que lleva desde los 80, y lo que estamos intentando es buscar una solución específica para el edificio, ¿no? Pero ese plan no es fácil. No es fácil y no está claro que todas las consecuencias de desarrollar el plan sean las más deseables. O sea, que yo creo que hay que pensárselo. Yo creo que el plan inicial, bueno, tenía bastantes problemas también. Pero, es decir, tomen la decisión que tomen. Pero lo que no pueden es dejar 30 años en ámbitos sin... Pero ahora mismo hay un edificio afectado por ese ámbito, fundamentalmente, que es el que está andamiado. El ámbito de la muralla es mucho más amplio. Digo que esté vacío y sin uso. Que ese es el que tenemos que movilizar cuanto antes. Los demás edificios del plan están afectados por esa situación. No tienen ordenación. Es todo el plan de la muralla el que hay que ejecutar. Hay que darle muchas vueltas a ese plan. Sí, pero llevan 30 años. Pero bueno, nada más que si lo van a resolver en la próxima legislatura, esa era la pregunta. No sería capaz de comprometerme a tanto. Sí que es una de las cuestiones que tenemos que poner encima de la mesa, pero que es complejo, ¿no? Lo que sí queremos resolver es el edificio que nos está haciendo bastante daño al entorno, que está con un andamio desde los años 90, ¿no? Más intervenciones, preguntas. No sé, si quieres... Otro tema yo creo que es que ha sido importante de la política del ayuntamiento estos años. ¿Cómo está mejorando medioambientalmente la ciudad? Has hablado un poco de ese tema. Te has referido a algunas cuestiones que son muy claras, muy concretas. O sea, el desarrollo del vehículo eléctrico en la ciudad, desde luego, tiene un avance. Además, es muy considerable cuando se compara pues con ciudades del entorno, ¿no? Bueno, pero, ¿qué está pasando con la contaminación? ¿Está mejorando en la ciudad? Sí, bueno, 2018 es el mejor año desde hace muchísimo, ¿no? Y ahí, digamos que los datos son de las propias estaciones nuestras, de la Politécnica, el propio Ecologistas en Acción, que ha sido una entidad ultra crítica con el ayuntamiento, lo reconoce y bueno, yo creo que eso es evidente, ¿no? Ahí yo creo que una cosa pequeña es mirar Madrid Central, ¿no? Yo creo que Madrid Central es una actuación valiente, importante, que actuando sobre una parte pequeñísima de la ciudad
supone un cambio en la flota, en el conjunto de la ciudad, ¿no? En la flota de taxis, de distribución urbana de mercancías, en vehículo privado, y eso lo vemos, en los datos de ventas de vehículos privados y en los anuncios en la radio cuando hayamos venido hacia aquí, de Toyota, de Renault, etcétera, y yo creo que ahí, digamos que yo creo que el mercado ha entendido el mensaje mucho mejor que la derecha, ¿no? Pero eso es pequeño, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los ejes de trabajo en el futuro, ¿no? Y ahora hemos hecho Gran Vía, estamos ahora actuando en Vallecas en algunas zonas, hemos reformado Chueca, hemos peatonizado carretas, hemos hecho bastantes cosas, pero digamos, ¿cuáles son las apuestas estratégicas de futuro? Por un lado, con el gobierno central tenemos que conseguir que haya busvaos en todas las entradas. Es decir, yo creo que el futuro no es duplicar la 1, el futuro es hacer un busvao serio en la A1, que además es mucho más barato, por otro lado, ¿no? Es decir, eso es una parte importante, busvaos en todas las entradas, más la A42. Por otro lado, va a haber una inversión muy importante que hemos acordado con todo el tejido social de los distritos de periferia y que además hay un acuerdo bastante importante entre el conjunto de los partidos, que va a ser la M35, que va a ser un arco que vaya prácticamente desde Aluche hasta Arturo Soria, que va a ser un bus de alta densidad, de alta capacidad, ¿no? Va a ser bus segregado, pero bus segregado sin taxi, de altísima capacidad, que permita, más allá de la movilidad radial tan típica de Madrid, conectar y, digamos, abrochar todos los distritos de periferia fuera de la M30. Y por otro lado van a ir reforma de ejes en esta línea, siempre con bus de alta densidad en el centro, en Santa María de la Cabeza desde Plaza Elíptica, en Castellana y seguramente en Avenida Andalucía también un bus rápido segregado hasta llegar a Villaverde. Además, vamos a hacer otra serie de intervenciones que van a tener que ver con zonas de aparcamiento vecinal, que, digamos, por decirlo coloquialmente, van a ser como una zona SER, pero sin pagar para los residentes, que van a ser en periferia. La primera la estamos empezando en Usera e iremos haciendo por todo ese arco de la M35 y sobre todo en el borde de la M30. Y eso nos va a permitir también ganar espacio público, una vez que garanticemos aparcamiento para los vecinos de las zonas, para hacer reformas en los principales cascos históricos de los barrios de Madrid, ¿no? Se va a tocar Vicálvaro, se va a tocar buena parte de Tetuán, de Vallecas, etcétera, ¿no? Nosotros en eso lo tenemos meridianamente claro. Es decir, es transporte público y reforma de los ejes principales para dar prioridad a los usos blandos y, por supuesto, la reforma de la Castellana en la misma línea, ¿no? Hay que ampliar los usos peatonales y aceras, hay que meter carril bici, hay que meter bus de alta densidad, que es clave, que es un bus segregado prácticamente como un tranvía, pero infinitamente más barato, igual de eficaz. Y a la vez vamos a ir tomando medidas al estilo de Madrid Central para ir incentivando la renovación de la flota, ¿no? Y esa es la línea, ¿no? Y luego, por supuesto, pues en el sentido que planteamos en Chamartín, hay una parte que es el origen, que es el diseño urbanístico de la ciudad, ¿no? Hacemos ciudades densas y con un cierto criterio y creciendo sobre la ciudad consolidada, o si el desarrollo es puramente en extensión y con densidades bajas, pues el problema es irresoluble. No podemos caer, yo creo, en ciertas ensoñaciones o en ciertas utopías tecnológicas del coche autónomo, pero yo creo que eso no es hacer ciudad, ¿no? Eso está muy bien. Nosotros estamos haciendo lo posible porque aquí haya startups, porque pese a Peugeot haga lo que localice aquí buena de la parte de la producción de eléctricos en Villaverde, pero la clave es hacer unas ciudades más compactas, más vivibles y luego priorizar los transportes más que hacen más ciudad, ¿no? Que son los transportes públicos, andar y ir en bici, ¿no? Simplemente sacasteis un decreto sobre áreas de renovación preferente y bueno, quería preguntar sobre los resultados que ha tenido y si pensáis ampliar ese decreto o esas zonas de renovación preferente, por ejemplo, a la zona centro. Pues hay varias cuestiones. Lo que hemos hecho esta vez es, en este último decreto, es decir, hay 121 áreas de renovación preferente, que digamos son unidades donde vamos a dar subvenciones a la renovación de viviendas, pero además vamos a hacer intervenciones en vía pública, vamos a intentar localizar equipamientos, es decir, va a haber una intervención en varias capas. Y luego lo que dice la última orden es
que cualquier edificio que cumpla las condiciones de un área preferente también entra en el Plan Madre. ¿Eso es nuevo? Sí, en este último año. Digamos que cualquier edificio que aisladamente cumpla con esos criterios será área de rehabilitación preferente. ¿Por qué creemos que es mejor hacerlo así y no de otra manera? Yo vivo en Lavapiés, ¿no? ¿Qué nos pasó el primer año en Lavapiés? Que estábamos dando subvenciones que los propietarios utilizaban para renovar los pisos, echar a los inquilinos y hacer vivienda de uso turístico. Y eso, digamos que es decir, si nosotros estamos haciendo un gasto público para fijar población, para mejorar las condiciones de vida de la gente, lo que estamos al final es subvencionando que les echen menos negocio, ¿no? Por eso al final, por ejemplo, ahora Lavapiés no es un área preferente, aunque igual socioeconómicamente sí lo sería, pero sí cualquier edificio de Lavapiés que cumpla con las condiciones socioeconómicas o de y la idea es seguir por ahí, multiplicando el presupuesto. Y luego, sobre todo, lo que estamos intentando es hablar mucho con las empresas de servicios energéticos, con los administradores de fincas, con arquitectos, porque lo que necesitamos es que los prescriptores, los que van a hablar con los vecinos, finalmente hagan buenos paquetes con todas las ayudas que hay, ¿no? Porque hay, es decir, muchos edificios van a poder tener la bonificación del IBI por los paneles, van a poder tener la subvención del Plan Madre, van a poder tener el crédito, la línea de crédito que estamos sacando y quizá alguna subvención de la administración para renovación de calderas o lo que sea. Pero eso para la gente es muy difícil seguirlo en el BOE, ¿no? O incluso en la publicidad de las instituciones. Eso es básico, que el administrador de fincas, que el arquitecto, que las empresas de servicios energéticos vayan con el paquete y digan, el plazo de amortización va a ser tal, te voy a financiar no sé cómo y bueno, nosotros estamos intentando hacer toda una paleta de medidas que luego, digamos que es el sector privado, que son los que van a intervenir finalmente, los que tienen que racionalizar y vender el producto a cada familia. La petición de palabra por allí. Perdona, son dos cuestiones. Una es referente al Parque Científico de Madrid, que si no he entendido mal, dices, bueno, tenemos la Autónoma y la Universidad Complutense, entre otras instituciones. Has comentado que la comunidad autónoma se opone a su desarrollo. No. ¿En qué sentido? No, que se opone. No, o sea, lo que he dicho es que todo el mundo esperaba, por las competencias que tiene la comunidad autónoma y no nosotros, que quien rescatara financieramente al parque científico fuera la comunidad autónoma. Y sin embargo el crédito lo hemos tenido que dar nosotros. Que estamos encantados, quiero decir. Manuela siempre dice que donde acaban nuestras competencias empiezan nuestras incumbencias, ¿no? Y a mí que tenga dificultades financieras un parque científico que está lleno el edificio de empresas estupendas que tienen que seguir aquí, me parece un drama, por eso hemos entrado nosotros, ¿no? Pero nosotros estamos encantados de colaborar con la comunidad y con quien sea, porque lo que creemos y lo que cree la dirección del parque científico es que podemos duplicar, ¿no? Que si conseguimos entre comunidad y ayuntamiento, o nosotros solos, o la comunidad sola, poner otro edificio potente al servicio del parque científico, podemos tener el doble de empresas y sería estupendo, ¿no? Entonces, lo hacía más bien para ilustrar que los ayuntamientos podemos hacer muchas más cosas en lo que tiene que ver con la relación con el tejido económico de las que se espera de nosotros. Y que si tuviéramos un poquito más de competencias, pues podríamos hacer mucho más, ¿no? Y por otro lado, respecto a Almendra Central, las pocas veces que cojo un taxi, todos los taxistas se quejan de que no ha mejorado la movilidad. Y por otro lado, los comerciantes también dicen que sus ventas han disminuido. ¿Cómo ves este tema? Bueno, vamos a ver. Yo en cuanto a los taxis, y esto cojámoslo con cautela porque a día de hoy no tenemos solución. El principal problema de la movilidad en el centro, aparte de la distribución urbana de mercancías, son los taxis en vacío y las VTCs en vacío. Si vosotros veis lo que pasa por debajo de tu despacho, son taxis, VTCs y distribución urbana de mercancías. No hay casi vehículo privado. Lo que pasa por Gran Vía es solo eso. Es el tráfico que lo que pasa por Sol. La calle Mayor pasó a ser área de prioridad residencial ya hace un par de años y parece que hay el mismo tráfico. ¿Qué consigue Madrid Central? Que bajando poco el número de coches que entran al centro, baja mucho la contaminación, porque te sacas al tráfico de paso y te sacas a los contaminantes de entrada.
A mí seguramente, como concejal de centro, me hubiera gustado más un área de prioridad residencial clásica, donde entran comerciantes y vecinos, como las que había, las que hizo Gallardón. Eso quita más coches. Pero yo creo que actúa mejor sobre el conjunto de la flota el área de Madrid Central. Y luego hay otra cuestión. Nosotros hemos ido comiendo espacio. Hemos peatonizado carretas, hemos reformado Chueca, hemos reformado buena parte de Malasaña, hemos intervenido en muchas calles, ¿no? Entonces hay muchas calles que ya pasan a ser de prioridad peatonal y a nadie se le ocurre ir por Chueca. Entonces eso quizás sobrecarga algunas arterias principales, ¿no? San Bernardo, Toledo, Gran Vía, pero es complicado. Y una parte de eso pasa por ver qué hacemos con los taxis y las VTCs en vacío. Porque en otras ciudades no se puede circular en vacío, tienes que ir a la parada. Claro, eso es un Miura, el que se meta en eso. Espero que no me toque a mí, ¿no? Pero eso es... ¿Y la segunda pregunta era? El tema de respecto a los comerciantes. Bueno, vale. Bueno, vamos, nuestros datos, que son sobre todo los de los movimientos de tarjetas de BBVA, no solo las tarjetas de BBVA, sino las TPVs que tiene BBVA en distintos comercios, es que el incremento ha sido notable en el último año, ¿no? Yo creo que también ahí pues hay distintas cuestiones, ¿no? Es decir, pues bueno, puede haber algún tipo de... Una tienda de muebles no le va muy bien, ¿no? Pero desde luego lo que tiene que ver con hostelería, comercio, textil, todo eso va muy bien, ¿no? Es decir, lo que dicen las inmobiliarias es que inmediatamente que ampliamos las aceras en Gran Vía creció un 20% las rentas, ¿no? A mí me extrañaría mucho que el mercado se estuviera equivocando tantísimo, ¿no? Que hubiera tanta gente perdiendo pasta a posta alquilando a esos precios, ¿no? No parece que sea lo que... Pero lo que sí tenemos un problema, y yo creo que es una reflexión para la próxima legislatura, es en el comercio, en el conjunto de la ciudad, que tiene que ver con la venta online, no tiene que ver con Madrid Central. Tenemos decenas de miles de locales vacíos en periferia que generan además una sensación, una escena urbana que es horrible, porque al final ves chapa, local de apuestas, y eso es un problema para la seguridad, es un problema para la cohesión de los barrios, y esa sí que es la reflexión que a mí me interesa más. ¿Qué hacemos con el comercio en periferia? Que ahí es donde está sufriendo de verdad y donde se está recuperando poquísimo de la crisis, que fue durísima ya para el comercio. Y a veces yo oigo a la patronal y oigo a algunos actores económicos como que parece que yo creo que representan a 20 empresarios del centro, ¿no? Porque dices, no, es que donde hay decenas de miles de locales vacíos y donde el comercio está sufriendo las de Caín es en periferia, y lo está sufriendo por la venta online. Entonces, que también es imparable, pero habrá que ver qué hacemos. ¿Tenéis alguna pregunta más? Pues si os parece, agradecer a Jorge García, al delegado del Ayuntamiento en Economía y Hacienda y concejal presidente del Instituto Centro, su presencia y su disponibilidad por estar con nosotros hoy aquí, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Muy bien.